Muy buenos días, bienvenidos a la iglesia Nuevo Amanecer. En esta mañana estamos celebrando la resurrección de Jesucristo. Él venció, Él vive. El día de hoy usted y yo tenemos la oportunidad de alabar el nombre del Señor, glorificarle y decirle: Señor, porque tú vives, Señor, nosotros también vivimos. Amén. Así que en esta mañana disponga este tiempo para alabar el nombre del Señor. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo a este lugar. Amén. Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Señor, porque Jesucristo, Señor, ha resucitado. No se quedó en la tumba, Señor, no se quedó en la cruz. Él vive el día de hoy. Y porque Él vive, nosotros en esta mañana también nosotros vivimos. Dios, tenemos vida eterna por medio de la sangre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque esa vida eterna, a través de la muerte y resurrección de Cristo, hoy, Padre, podemos celebrar que vamos a vivir también, Padre, contigo por la eternidad. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos dirijas, que tú seas con nosotros en esta mañana. Te damos gracias, te damos honor y, Padre, permítenos entrar a tu lugar santísimo. Te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Te invito a que en esta mañana podamos alabar el nombre del Señor. Soul.
perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. ¿Por qué le adoras ahí donde estás? Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Oh Padre, en esta mañana, Señor, te adoramos por lo que tú hiciste, Señor, ahí en la cruz del Calvario, Señor. Diste tu vida, entregaste, Señor, completamente tu vida por amor a nosotros. Derramaste tu sangre, Señor. Padre, fuiste a la tumba, Señor, y no te quedaste ahí, Señor, resucitaste. Gracias, Señor Jesús. Amén. Dele gracias a donde está. Dile, Dios, gracias porque tú resucitaste. Y vamos a decirle, Señor, solamente tú eres digno. Amén.
esta mañana sean todos bienvenidos a la presencia de Dios. Podemos en esta mañana decirle, Señor, te doy gloria, te doy a ti, Señor, toda la honra. Amén. Amén. Oh, gracias, Señor Jesús. Tómese un instante en esta mañana, decirle, Señor, gracias porque tú resucitaste, Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque tú resucitaste, Señor Padre, porque hay otras gentes, Señor, que proclaman ser dioses y han proclamado, Señor, pero están muertos, Dios. Tú, Señor Padre, resucitaste. Tú dijiste, tú eres el camino, tú eres la verdad y eres la vida, Señor Jesús. En esta mañana venimos a ti, Señor Jesús, porque tú eres el único camino, eres la única verdad, Señor Jesús. Oh, gracias, gracias, Señor Jesús. Oh, gracias, Dios. Sí. Podría buscar por lo ancho del mar y nunca encontrar con amor y bondad. Solo yendo a la cruz, solo yendo a la cruz, recibo bendición, las bondades de mi Dios. En cada gota está su amor. Solo yendo a la cruz, yo encuentro salvación, la expresión de su amor, entregando lo mejor. No es mi canto, no es mi vida, si mi corazón está lejos de ti. Podría buscar por lo ancho del mar y nunca llegar a su santo lugar. Solo yendo a la cruz, solo yendo a la cruz, recibo bendición, las bondades de mi Dios. En cada gota está su amor. Solo yendo a la cruz, yo encuentro salvación, la expresión de su amor, entregando lo mejor. Solo yendo a la cruz, yo recibo bendición, las bondades de mi Dios. En cada gota está su amor. Solo yendo a la cruz, yo encuentro salvación, la expresión de su amor, entregando lo mejor, porque Él me amó. Tómese un instante y decirle, Señor, gracias porque tú me has amado, Dios. Fuiste a la cruz, tal fue tu amor, oh Dios, que moriste en la cruz del Calvario. Y te doy gracias, yo te doy gracias por salvarme, por tomar mi lugar en la cruz. Si tú tomaste mi lugar, Aleluya.
las bondades de Dios. En cada gota está su amor. Solo yendo a la cruz yo encuentro salvación, la expresión de su amor, entregando lo mejor. Porque Él me amó. Amén, amén. Sí, Señor. Gracias, Él me Señor. amó tanto, sí. Porque has borrado todas las iniquidades. Es grande tu amor, Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén, Jesús. Es grande tu amor, Señor Jesús. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, tus manos clavadas por mí. me has lavado hoy, Señor. Conozco tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor. En su trono está. Hoy le coronamos Rey. Tú reinas con poder. Altísimo Señor Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Oh Dios, el precio Dios, que pagaste, por mí. llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, tus manos clavadas por mí. me has lavado hoy, Señor. Conozco tu abrazo y tu perdón. Digno es el
Digno es el Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Entonces un instante dile: Señor, en verdad tú eres el único digno. Digno, digno, digno. Amén, amén. Digno es el Señor. Ciertamente mi pecado te llevó a la cruz. Tomaste mi maldad, mi pecado, mi error. Moriste por mí, Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Digno, digno, digno. Jesucristo, tú eres digno. Jesucristo, tú eres el Hijo del Dios vivo, Dios verdadero, el milagro, y da todo por mí, y da todo por mí. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Gracias a Dios. Gracias Rey. Le doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Permítanos, Dios, recordar cada día, Señor, que tú moriste y que tú resucitaste para nosotros, Señor, porque nos amas. Y recordar, Padre, de que tú vienes pronto, Señor. Tu segunda venida, Señor, está cercana, Señor, Padre. Aunque parezca quizás un cuento, Señor, o una ideología, Señor, pero es real, Señor. Porque tú veniste, Señor, una vez, Señor, y prometiste que regresarías. Tus promesas, Señor, son verdad, son sí y son amén. Gracias, Señor Jesús. Puede tomar su asiento. Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Un gusto poder estar aquí una vez más en la casa de Dios. Qué gusto de poder verles a cada uno de ustedes. Bienvenidos sean. Es maravilloso poder estar en la casa de Dios. Quiero invitarles para este próximo miércoles que nos acompañen a las 7 de la tarde en nuestro estudio bíblico. Gracias a cada uno de ustedes por estarnos ayudando. Está Dani, está Lizzie, Carlos, por
por ayudarnos aquí con la música. Gracias, Bobby, por estar en el control. Cada uno de ustedes, mis hermanos, bienvenidos, y donde quiera que nos estén mirando en esta mañana, sean todos y cada uno bienvenidos. Gracias por permitirnos llegar hasta donde están cada uno de ustedes. Yo quiero invitarles a que usted pueda estar en la presencia de Dios, y qué bueno que podamos estar conectados para poder alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Hoy es un día muy especial, es un domingo de resurrección. Amén. Amén. El poder recordar que Cristo, mis hermanos, fue a la cruz del Calvario, pero que Jesús no se quedó en una cruz, no se quedó en una tumba, pero Él está vivo. Amén. Amén. Y es por eso que podemos nosotros alegrarnos, poder bendecir a Dios, porque si Cristo no hubiera muerto, si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería lo que usted y yo estamos haciendo. Aquí estaríamos cantándole a un Dios muerto. Pero tenemos un Dios vivo, que es grande y poderoso. Y a través de esa resurrección podemos estar nosotros aquí para poder glorificarle, darle gracias. Y en esta mañana yo quiero compartir con ustedes este mensaje que se llama el poder de la resurrección. Así que yo le invito a que usted abra su Biblia. Si trajo su Biblia, espero que haya traído su Biblia en 1 de Corintios, el capítulo 15, comenzando con el verso 1 hasta el 8. 1 de Corintios, el capítulo 15, verso 1 hasta el 8. Vamos a mirar, mis hermanos, algo tan especial. Algo sucedió cuando Cristo resucitó. Aún en la muerte de Cristo, una de las cosas que me llama mucho a mí la atención es el poder cuando estoy leyendo, como cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, que muchas veces, a veces pasamos de largo eso. Pero ¿sabía usted una de las cosas que sucedieron en la cruz del Calvario? Que cuando Cristo dijo consumado es, al expirar, cuando Él dio su vida, cuando dio su último aliento, dice la Escritura que el velo que nos separaba, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el velo se partió en dos, de arriba hacia abajo. Y eso nadie lo podía hacer, solamente Dios. Y eso nos da a usted y a mí, nos da entrada directa a la presencia de Dios. Ahora usted y yo podemos acercarnos, como dice Hebreos, el escritor de Hebreos dice que podemos acercarnos a Él, al trono de la gracia. Podemos llegar y poder recibir socorro, y podemos recibir el aliento, la ayuda que usted y yo necesitamos. Mi hermano, usted y yo tenemos una línea directa. Amén. Hace unas semanas, hace unos días estaba leyendo acerca de una de las historias que sucedieron allá por 1963, me parece ser, cuando hubo una tensión con el embargo de Cuba. Estaban que en ese tiempo, por las tensiones que había entre Estados Unidos y Rusia, se dice que los presidentes tanto de Estados Unidos como el presidente de Rusia se les colocó un teléfono rojo. Ese teléfono rojo, cuando cualquiera de los dos presidentes levantaba ese teléfono sonaba al otro lado. Si el presidente de Estados Unidos le llamaba al de Rusia, en el teléfono rojo era una línea directa para el presidente. Y mis hermanos, usted y yo tenemos una línea directa, tenemos un teléfono rojo para con el Señor. Es por eso que podemos acercarnos al trono de la gracia para poder recibir nuestro pronto auxilio y el socorro para nuestras vidas. Pero otra de las cosas que me encanta saber acerca de la muerte de Cristo, que no fue en vano la muerte de Cristo. No fue en vano. Algunas personas dirán, oh, pues qué mala onda que mataron a Cristo. Pero a Cristo no lo mataron. Él dio su vida por usted y por mí. Pero una de las cosas que sucedió como muestra es que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, los muertos resucitaron. Aleluya. Eso es una señal para hacernos saber que Cristo, mis hermanos, a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, usted y yo hoy tenemos vida. Y Cristo dice, usted y yo tenemos vida en abundancia. El día que usted y yo nos muramos, vamos a despertarnos a una vida eterna. Gracias a Dios por ello, porque fue a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Y mis hermanos, cosas grandes sucedieron aún cuando Cristo resucitó. Cuando gente vino a buscar, mujeres vinieron a buscar a Cristo en una tumba.
hombres vinieron a buscar a Cristo en una tumba. Y los ángeles dijeron: ¿a quién buscan? ¿A quién buscan entre los muertos? Si Él vive. Mis hermanos, Cristo vive. Amén. Y vamos a mirar lo que dice la Escritura en 1 Corintios, el capítulo 15, verso del 1 al 8. Dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué. Este es Pablo hablando. El mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrían creído en vano. Porque ante todo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó el tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera del tiempo, se me apareció a mí. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te pedimos, Señor, que tú vengas, nos hables con tu palabra, Señor. Queremos, Señor, no simplemente ser oidores, pero hacedores de tu palabra, Señor. Queremos escuchar tu voz, oh Dios. Queremos escuchar, Señor, que tú nos hablas a nuestras vidas, Señor. Padre, traer esa aseguranza, Señor, a nuestra vida, Señor. Que fue, Señor, ese poder, Señor, que tú, Señor, desplegaste y muestras, Señor, al resucitar de entre los muertos, Señor. Tú venciste, Señor, la muerte, Señor. Amén. Y te damos gracias por ello, Señor. Porque a través de tu muerte y resurrección nosotros tenemos vida, Señor, en abundancia. Aleluya. Gracias, Señor. Te pedimos que tú nos hables, oh Dios, en este momento. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted y yo hubiéramos vivido en el tiempo cuando sucedió esto, ese gran acontecimiento, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, creo que de alguna u otra manera algunas personas quizás pudiéramos haber dicho: crucifica. Otros hubiéramos sentido tristes por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Cualquiera que sea el grupo de personas en el cual nosotros pudiéramos encontrarnos en cualquier momento, de una u otra manera, pudiéramos nosotros experimentar el poder que Cristo demostró, mis hermanos, en la cruz del Calvario. Pero no simplemente en la cruz, pero ahora, mis hermanos, como un Cristo resucitado. El Mesías, mis hermanos, el Mesías que habría de venir, Él vino, dio su vida por usted y por mí, para poder nosotros tener vida el día de hoy, para poder nosotros gozarnos y para poder estar con Él juntamente. La Biblia nos dice que un día usted y yo reinaremos juntamente con Él, y vamos a estar allá en su presencia. Pero poder ver, mis hermanos, que hombres y mujeres se encontraban en ese lugar, viendo al ungido de Dios a estar en una cruz. Y una mañana dice la Escritura que fueron a buscar, muy temprano fueron a buscar para poder ungir a Cristo. Y cuando fueron y llegan al sepulcro, los ángeles le dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Mis hermanos, tenemos a un Dios vivo. Usted y yo alabamos a un Dios poderoso que venció la muerte, y usted y yo, gracias a ello, podemos alabarle. No tenemos a un Dios muerto, pero tenemos a un Dios vivo. Dice la Escritura en 1 Corintios, usted lo tendrá ahí en su bosquejo, dice 1 Corintios, el capítulo 15, lo que acabamos de leer, versos 3 y 4, dice: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo, mi hermano, fue a la cruz por nuestros pecados. Gracias, Señor. Porque, mis hermanos, a través de la muerte de Cristo, Él llevó todas nuestras enfermedades, Él llevó todos nuestros dolores y también llevó nuestros pecados en Él. Amén. El poder saber, mis hermanos, que llevaba la carga del mundo,
La Biblia nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El Antiguo Testamento nos dice que había necesidad de que un animalito muriera, que un borreguito muriera, que un cordero limpio, puro y sin mancha diera su vida para que pudiera haber perdón de pecados. Y mis hermanos, Cristo fue el cordero que fue inmolado, perfecto, sin mancha, sin pecado, para que usted y yo pudiéramos tener vida eterna. Según las Escrituras, que fue sepultado, Jesús fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Mis hermanos, Cristo ha resucitado. Amén. Amén. Y hay un poder grande a través de él. Déjame decirle tres cosas que podemos ver nosotros a través de esta palabra que hay de la resurrección de Cristo. Tres cosas importantes. La muerte de Cristo nos dio vida a usted y a mí. Usted y yo vamos a vivir por la eternidad. Créamelo, usted y yo vamos a vivir por la eternidad. La muerte de Cristo trajo vida a nuestras vidas. Si usted ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, cuando usted muera, usted va a vivir por la eternidad. Amén. En la presencia de Dios. Amén. Y si una persona no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, esa persona también va a vivir por la eternidad. Pero hay esperanza. Que esa persona pueda aceptar a Cristo como su Salvador personal, que pueda venir a los pies de Cristo. Hay una historia que encontramos nosotros en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Dios se encontraba en el desierto, la gente se quejaba, la gente decía cosas y murmuraba delante de Dios. Y dice que Dios ordenó que comenzaran a salir víboras. Y comenzaron a salir víboras. Y esas víboras picaban, mordían a las personas. Yo no sé, pero yo le tengo pavor a las víboras. Lo que son los ratones y las víboras. Yo le corro. Así que las víboras no son mis amigas. Pero dice la Escritura en el Antiguo Testamento que Dios provocó que hubiera víboras, y cuando la gente era mordida, la gente padecía, podía morir por una picadura, una mordedura de víbora. Yo no sé, yo he visto personas que han sido mordidas por víboras, y yo en una ocasión estaba trabajando en el hospital militar allá en La Paz, y me tocó ver a un jovencito que le había mordido una víbora de cascabel, y el muchacho tenía una pierna pero gorda y la otra flaca, y era que había sido mordido por esa víbora. Yo me quedé impresionado, dije, no, las víboras de cascabel no son mis amigas. Pero la Biblia nos dice que Moisés vino delante de Dios y le dijo lo que estaba sucediendo. Y Dios le dijo a Moisés que levantara, que se hiciera una víbora de bronce y la pusiera en un asta. Y cuando una persona fuera mordida por alguna víbora, la persona podía mirar hacia esa asta donde estaba la víbora de bronce, y esa persona sanaría. Y así lo hicieron. Y las personas miraban. Pero la Biblia nos dice que algo semejante a esto, en Juan el capítulo 3, versos 14 y 15 nos dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Mis hermanos, cuando Cristo se levantó de entre los muertos, aquella persona que ha aceptado a Cristo, aquella persona que le cree a Dios, tiene vida eterna. Aleluya. Amén. Tiene vida eterna. En Juan el capítulo 1, verso 12 y 13, 11, 12 y 13, por ahí nos dice, más a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio la potestad, el poder, la autoridad de poder ser
hijos de Dios. Amén. Mis hermanos, somos hijos. Y la muerte de Cristo a usted y a mí nos dio vida. Podemos tener vida en Cristo. Amén. El Señor ha venido no simplemente para que tengamos una vida de 70, 80 años, pero el Señor vino para darnos una vida en abundancia, vida eterna. Amén. Amén. Usted y yo vamos a vivir para siempre. Mis hermanos, como le decía al inicio, al darnos vida, mis hermanos, el velo, dice la Escritura, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el velo se rompió en dos. El velo, si usted ha leído en el Antiguo Testamento cómo estaba diseñado, eran varias telas, en el cual no cualquier persona podía romper, no se podía romper de alguna manera humana, solamente de una manera celestial. Cuando Cristo muere, cuando Él expira, Dios envía, mis hermanos, rompe ese velo y para darnos entrada a usted y a mí al lugar santísimo. Y mis hermanos, tenemos el privilegio de poder, como hijos, poder entrar a ese lugar santísimo. Gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios por ello. Mis hermanos, Dios nos da vida y nos da algo más que simplemente vida, pero usted y yo podemos ver que a través de la muerte de Cristo, usted y yo hemos vencido a través de los problemas. Tenemos aflicciones, tenemos problemas, amén. Todos tenemos problemas. El mismo Señor Jesús nos dijo que en este mundo vas a tener aflicción, mas confiad, dice, yo he vencido al mundo. Mis hermanos, la muerte de Cristo nos dio vida, pero a la misma vez nos dio la victoria sobre los problemas. Amén. Si usted está viviendo y tiene problemas, mis hermanos, pueda darle gracias a Dios porque hay victoria, hay poder, mis hermanos. A través de los problemas nos agobiamos, nos molestamos, nos preocupamos, pero su muerte nos dio vida, aún en los problemas. Aún, mis hermanos, ¿sabía usted que a los 50 todo le comienza a tronar a uno? Un día yo andaba caminando y Holly comienza a decirme, ay, ¿qué es? Y qué otro. Le digo, simplemente lo único que quiero es tener buena salud. Le digo. A veces nos duele algo, no sabemos qué, ya no sabemos ni qué nos duele. Nos duele todo. Nos tocamos las cejas, hasta las cejas nos duele. Pero el Señor nos ha dado a usted y a mí victoria aún sobre los dolores. La Biblia nos dice que Él llevó, en Isaías 53 nos dice que Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestros dolores en la cruz del Calvario. Amén. Y podemos creerle a Dios, Señor, tú ya llevaste esto. No simplemente tenemos los síntomas. En una ocasión le dice el paciente le dice al doctor, es que me duele y me duele. Y le dice el doctor, le dice, mire, los dolores son simplemente cosas que no se siente bien. Pero usted y yo podemos tener victoria sobre ello. Número 2, la muerte de Cristo nos dio victoria. Amén. Usted y yo somos más que vencedores. Usted y yo tenemos victoria. Una persona victoriosa va a caminar, mis hermanos, erguida, va a caminar derechita, porque sabiendo que hay victoria en Cristo. Usted y yo podemos tener victoria. Hay victoria. Había un canto que cantábamos nosotros que dice, victoria, victoria, la victoria mía es. Mis hermanos, si yo mantengo mi paz, Él pelea nuestras batallas. Aleluya. Cristo fue a la cruz del Calvario y peleó nuestras batallas. Amén. Oh, yo me imagino. Mire, tenemos el Viernes Santo, Cristo crucificado. Déjeme decirle mi historia cuando yo era niño. Yo tengo un cuadro, un Viernes Santo, de cuando yo era niño. Era un día, el Viernes Santo era un día solemne. Básicamente era un día que podíamos decir nosotros de luto.
nosotros como niños no podíamos jugar, teníamos que guardar ese día. Teníamos que guardar y poder estar a las 3 de la tarde para poder tener un servicio. No había playa para nosotros, no había vacaciones. Era un Viernes Santo. Cristo había ido a la cruz. Pero después venía el sábado de gloria. Sábado de gloria. En mi mente, al leer las escrituras, yo podía pensar acerca de algo que me llamaba la atención. Porque la Biblia dice, si usted va y lee la escritura, nos dice que Cristo descendió a los Hades, es decir, descendió hasta el infierno. El diablo, mis hermanos, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el diablo piensa, yo ya lo vencí. El diablo pensaba, aquí vencí. Y estoy seguro que el diablo tenía, el sábado de gloria, tenía un pachangón en el infierno. Porque él pensó que había vencido. Y yo me imaginaba a Cristo descendiendo hasta lo profundo del infierno. Yo quiero que usted me dé litigancia, por eso no puse traje como un abogado, ¿no? Para que pueda hacer esto. Pero yo me imaginaba a Jesús descendiendo hasta lo profundo del infierno. Y mientras el diablo se encontraba haciendo un pachangón junto con todos sus demonios, dice la Biblia en Apocalipsis que Cristo viene y le arrebata las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Oh, mis hermanos, Cristo fue a lo profundo, mis hermanos, para poder rescatarnos a usted y a mí. Amén. El diablo pensaba, ya lo tengo, no simplemente tengo a Cristo, pero tengo las vidas de las personas. Amén. Pero mis hermanos, Cristo fue a lo profundo y le arrebató, mis hermanos, las llaves. Y Jesús dijo, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Y Cristo trajo, no simplemente, mis hermanos, trajo victoria, pero trajo liberación. Amén. Tal vez usted dirá, yo nunca he sido esclavo. La gente decía aún en el tiempo de Cristo, decía, yo nunca he sido esclavo. Hemos nacido libres. Pero cuando usted y yo somos esclavos al pecado, cuando estamos atados al pecado, mis hermanos, Cristo viene a traer libertad. Y su palabra nos dice, el mismo Juan nos dice que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Aleluya. Amén. Y van a conocer la verdad y la verdad os hará libres. Y Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, mis hermanos. Y es por ello que usted y yo tenemos libertad y tenemos victoria. Así es, amén. En una ocasión, se dice, cuando aquí en Estados Unidos cuando existía la esclavitud, cuando los negros eran esclavos en el sur, en todas las plantaciones. En una ocasión, allá por 1936, se le entrevistó a una señora que había sido sobreviviente de la esclavitud. Dice que cuando su papá vino una noche, se había declarado la libertad para los negros, si me lo permite decir, para todos aquellos que habían sido esclavos. Viene su papá y la levanta a la niña. Y luego tenía unos hermanos que eran gemelos. Total, que los lleva caminando a través de las plantaciones, los lleva caminando hasta poder llegar a una carreta
Dice esta señora que ella recordaba el camino a la libertad. Cuando llegan a la carreta, se suben a la carreta y comienzan a caminar y comienza a andar la carreta. Dice, puedo recordar el camino a la libertad. Mis hermanos, usted y yo necesitamos recordar el camino a nuestra libertad. Amén. Cuando usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Amén. Y nos trajo a usted y a mí, nos trajo victoria. Amén. Tenemos victoria en Cristo. Amén. Fíjese lo que dice en 1 de Corintios, el capítulo 15, verso 27. Pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir todo, ha quedado sometido a su dominio. Es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Todo ha sido sometido, mis hermanos. Amén. El Señor ha puesto todo bajo nuestros pies. Usted y yo podemos vivir en victoria y poder recorrer, mis hermanos, ese camino a la libertad. Amén. ¿Sabía usted que en el camino hacia el Gólgota, cuando Cristo va caminando a través de las calles, gentes han ido y paseado por esos lugares, lo que se le conoce como la Vía Dolorosa? En esos lugares, a través de esos lugares había mercados donde vendían carne. Y me llama la atención el poder saber que para poder llegar al camino de la libertad, que era la cruz del Calvario, Cristo tuvo que pasar por lo que era un matadero. Piénsalo por un momento. Cristo, para poder llegar a la libertad, tenía que pasar a través del matadero. Es decir, lo que usted y yo ahora reconocemos como el rastro. Esos lugares eran lugares donde se mataban animales para vender la carne. Pero mis hermanos, Cristo tuvo que pasar a través del matadero para traer libertad y para traer victoria a usted y a mí en nuestras vidas. Amén. Mis hermanos, para que una semilla pueda producir fruto, necesita morir, necesita ser sembrada para producir y germinar fruto. Y Cristo, mis hermanos, cumplió el cometido Amén. para darnos vida, para darnos victoria. Usted y yo ahora tenemos victoria, mis hermanos, sobre la muerte. Mis hermanos, usted y yo vamos a vivir para siempre. Amén. Hay victoria en el nombre de Jesús. Mis Amén. hermanos, hay victoria. Ahora usted y yo tenemos victoria sobre la enfermedad en el nombre de Jesús. Mis hermanos, muchos de nosotros pasamos por enfermedades. Ha habido personas que han pasado por enfermedades y muchas veces tomamos las enfermedades como mi enfermedad, como mi dolor. Pero mis hermanos, Cristo llevó nuestras enfermedades. Aleluya. Y quizás, mis hermanos, pasamos tiempo enfermos. Ha habido enfermedades a veces en nuestros cuerpos y quisiéramos deshacernos de eso sentir, ¿cierto? Quisiéramos deshacernos de todo eso. Mis hermanos, Cristo nos ha dado victoria aún sobre las enfermedades. La Biblia nos dice que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Usted y yo podemos decirle gracias, Señor, porque has llevado nuestras enfermedades, ha llevado nuestro dolor, ha llevado aún nuestro pecado. Usted y yo, mis hermanos, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, cuando Cristo resucitó, Él llevó nuestros pecados. En 1 de Juan encontramos que dice su palabra, hijitos míos, dice, estas cosas os escribo, dice, para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Usted y yo, mis hermanos, podemos tener victoria aún sobre el pecado. Usted y yo, mis hermanos,
podemos vencer el pecado. Cuando viene el pecado, cuando hay tentaciones, podemos vencer. Y mis hermanos, si alguno viene pecado, necesitamos pedirle perdón a Dios. Podemos encontrar. Y número 3, recuerde que la muerte de Cristo nos trajo vida, pero también nos dio victoria. Y ahora, mis hermanos, la muerte de Cristo nos da esperanza. Hay esperanza. Amén. Su palabra nos dice que su esperanza no avergüenza. Esta semana pasada fui al café. Te voy a decir a dónde fui. Fui al Starbucks. Fui al Starbucks y llegué ahí y me saludan. Hay una canción que dice, You always want to go where everybody knows your name. Yo voy al Starbucks y ahí todo el mundo me conoce. ¿Será el vicio? No sé. Yo quisiera dejar de tomar, pero no es el momento de dejar de tomar café. Pero pedí mi café, ya saben qué café pido, el tamaño de mi café, ya me lo dan. Pero me dijo la persona que me atendió ahí, me dijo, antes que te vayas, me dijo, quiero que vayas allá a la pared de allá atrás. Y quiero que escribas y pongas una nota ahí. Y contestes la pregunta. En la pared había una pregunta colgada en un mecatito, decía, ¿qué te trae esperanza? What brings you hope? Y fui para atrás y comencé a pensar, ¿qué me trae esperanza? Y comencé a leer algunas de las cosas que la gente había escrito. Algunas personas escribieron, algo que me trae esperanza es el café. Otro que me trae esperanza es mi familia, son mis hijos. Es la vida, lo que sea. Diferentes personas pusieron ahí. Pero ¿qué trae esperanza a nuestra vida, mis hermanos? Esa es una pregunta. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó, nos dio a usted y a mí esperanza. Amén. Hay personas sin esperanzas en un mundo sin esperanza. Cuando una persona está sin Cristo, no tiene esperanza, no hay mañana, no hay esperanza, no sabemos lo que vaya a pasar, no sabemos lo que depara el destino, pero simplemente no hay esperanza. Pero no es un café el que te trae esperanza, es Cristo que nos da a usted y a mí esperanza. Amén. Amén. Hay esperanza, mis hermanos. Cuando usted y yo sentimos que ya no hay más, Cristo viene a darnos esperanza. Así es. En 1 de Corintios, el capítulo 15, verso 54 hasta el 57 nos dice, cuando lo corruptible se vista de incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. Mis hermanos, la muerte ha sido devorada por la victoria. Cristo venció en la cruz del Calvario. Aleluya. Amén. Debemos de alegrarnos, debemos de saber, mis hermanos, que no es nuestra batalla, pero es el Rey de Reyes que venció en la cruz del Calvario. Y pregunta, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Como les decía, el diablo tenía una fiesta, porque pensó que había vencido a Cristo, y no simplemente había vencido a Cristo, pero había vencido a todo creyente. Pero cuando Cristo se levanta, mis hermanos, de la cruz del Calvario, cuando Él se levantó de la cruz del Calvario, ahora la pregunta, oh, ¿dónde está tu muerte? ¿Dónde está tu victoria? Ahora pues, dime dónde está esa victoria que tú celebrabas tanto. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Mis hermanos, hemos vencido la muerte. Hemos vencido, mis hermanos, hemos vencido aún el dolor. El aguijón, dice, de la muerte es el pecado. Se ha vencido el pecado. Amén. Mis hermanos, cuando usted viene y tiene tentaciones, cuando usted y yo somos confrontados con tentaciones,
Miren, no debemos de sentirnos mal cuando tenemos tentaciones. No es malo tener tentaciones. Es decir, oh, este hermano, eso le pasa por débil. Cristo tuvo tentaciones. Cristo fue tentado. El problema es caer en la tentación. Eso sí. Jesús mismo en el Padre Nuestro nos enseña a decir, mas líbranos del mal o líbranos de las tentaciones. Mis hermanos, Cristo venció. Amén. La Biblia nos dice, mis hermanos, que cuando vienen las tentaciones, también viene con ello la salida. Para salir huyendo, para correr, hay esperanza. El poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Usted y yo tenemos victoria por medio de Cristo. Cuando Amén. usted y yo caminamos con Cristo, estamos caminando en victoria. Cuando vivimos con Cristo, estamos viviendo en victoria. Amén. Va a haber pruebas, va a haber luchas, pero tenemos a Cristo de nuestro lado y Él nos da la victoria. Hay victorias en Cristo. Hay esperanzas. Usted y yo tenemos esperanza. En este mundo, mis hermanos, usted y yo tenemos esperanza. Amén. La esperanza que el Señor nos ha dado. Mis hermanos, el enemigo ha sido vencido. El diablo ha sido vencido y no tiene poder contra usted o contra mí. No hay poder. No hay poder. El pecado, mis hermanos, ha sido vencido. Amén. Y por ello, mis hermanos, usted y yo podemos darle gracias a Dios. Podemos darle gracias a nuestro Dios. Mis hermanos, hemos cantado gracias, Señor, por la cruz. Gracias a Dios, porque fue por medio de la cruz una muerte vergonzosa. La peor muerte que una persona pudiera haber pasado era la muerte de una cruz. Cristo llevó. Fue esa muerte de cruz, una muerte vergonzosa. Cuando no tenía pecado, Él se hizo pecado por cada uno de nosotros. Y mi hermano, cuando usted y yo nos damos cuenta de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, el poder saber, mis hermanos, que Dios ha traído salvación. Amén. Que sabía que no había un plan B. Tal vez haya personas, mis hermanos, muchas veces decimos, por nuestros hijos damos nuestra vida, ¿cierto? Lo vemos, ay, yo por ti doy mi vida. Cuando personas han sido sepultadas, han muerto. A mí me ha tocado ver personas que han muerto y dicen, ay, ¿por qué no me morí yo? Y los están sepultando, yo me voy contigo, y se caen en la iglesia y dicen, sáquenme de aquí por fin. Sé quién mismo, no sé quién. Pero mis hermanos, Cristo lo hizo por usted y por mí. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Es por eso, mis hermanos, que podemos decir gracias, Señor, por la cruz. Gracias Amén. por ese poder, mis hermanos, que obró en la cruz del Calvario. Amén. Pero gracias también por el poder que obró, mis hermanos, en ese domingo de resurrección, que Cristo no se quedó ahí, mis hermanos. Así es. Amén. Dani nos decía al inicio, hay personas que se dicen dioses, pero sus cuerpos, mis hermanos, sus polvos aún están en esas tumbas. Pero mis hermanos, la tumba de Cristo está vacía. Amén. La tumba de Cristo no era ni de Él, porque mis hermanos, Jesús no la necesitaba. Aleluya. Él vive. Y eso nos da a usted, nos da vida, nos da victoria y nos da esperanza. Porque el Señor dijo, mis hermanos, que tenía un plan. Juan 3:16 nos dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amen. Es por eso que envió a Jesús en forma de hombre, caminó entre nosotros, vivió entre nosotros, y Él fue a la cruz, y Él dijo que yo voy a ir a la cruz. Mis hermanos, puedo imaginarme una reunión en el cielo. Mis hermanos, cuando había un mundo de caos, un mundo de pecado, dijo, así como dice en Isaías, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y Jesús dijo, yo voy a ir, yo voy a hacer el plan, yo voy a hacer el cordero que va a ser inmolado. Mis hermanos, el Señor prometió que Él vendría y Él vino. Mis hermanos, Él prometió que Él moriría en la cruz y lo hizo. Él dijo que Él resucitaría y lo hizo. Amen. Él dijo que volvería, mis hermanos, y Él volverá. Aleluya, mis hermanos. No Amén. tenemos a un Dios muerto, tenemos a un Dios vivo. Por eso en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Te damos gracias, oh Dios, en este día. Señor, porque gracias, Señor, a ese poder que obra, Señor, que obró en la cruz del Calvario, Señor, que obró, Señor, en ti, Señor, para levantarte de los muertos, Señor, para no quedarte, Señor. Tú venciste, Señor, la muerte, Señor. Tú venciste, Señor, todo dolor, toda enfermedad, todo pecado, Señor. Tú lo has vencido, Señor. Y ahora, Señor, por ello somos más que vencedores. Gracias, Señor, a ese sacrificio que tú hiciste. Padre, queremos darte gracias. Señor, que tengamos un corazón agradecido, Señor, a ti, y poderte decir gracias, Dios. Yo te pido, Señor, que de nuestro profundo de nuestro corazón pueda brotar ese canto que te diga gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tus manos lavadas por mí, me has lavado hoy, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, Soberano, Señor, grande y poderoso. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres digno, Señor, de poder recibir toda la gloria, toda la honra.
Señor, te damos gracias, Señor, por esa muerte en la cruz del Calvario que pudo traer vida a nuestras vidas, oh Dios. Pero te damos gracias, Señor, porque tú no te quedaste en una cruz clavado, no te quedaste en una tumba sepultado, Señor. Pero tú vives, ahora estás reinando por los siglos de los siglos, oh Dios. Padre, gracias por levantar a Cristo de entre la cruz, Señor, de entre los muertos, Señor, para darnos vida, Señor. Gracias, Señor. Estamos agradecidos, Señor, contigo. Porque un día, Señor, estaremos en tu presencia, Dios. Así es, Señor. Señor, para regocijarnos, poder mirar tus manos, mirar tus pies, mirar tu costado, Señor. Esas cicatrices, oh Dios, de cada golpe, Señor. Señor, de tu frente, Señor, ensangrentada, Señor. Tu espalda, Señor. En la cual, Señor, tú llevaste nuestros dolores, tú llevaste nuestras enfermedades. Tu palabra nos dice, Señor, que por tus llagas hemos sido nosotros curados. Ya no hay condenación. Amén. Para el que está en Cristo Jesús. Te damos gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Celebramos, Señor, tu victoria, Señor. Así es, Señor. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga en este día, mis hermanos. Es un gusto, es un privilegio poder estar con cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en este día. Que el Señor les bendiga.